estamos analizando el anuncio del presidente de la República de la transformación del programa Oportunidades en Prospera. Y yo quisiera preguntarles, ustedes, aunque se sabe poco, nomás se anunció en grandes pincelazos, pero básicamente lo que decía el presidente, vamos a conservar lo que se va a oportunidades y le vamos a agregar, además, en esta oferta de apoyo, el tema del acceso al resto de los derechos sociales y a los derechos económicos, como es al ingreso, al empleo. ¿Cómo ven, Luis, este primer planteamiento? Bien, yo creo que uno de los puntos importantes es plantearse la pregunta si oportunidades estaba rebasado. De hecho, es uno de los puntos que nos han facilitado aquí en el guión, ¿no?, del script del programa, y se me hace muy atinado tratar el tema de oportunidades, ¿estaba rebasado? Yo pienso que no. O sea, un punto de vista muy personal, posiblemente porque de momento no lo tengo en un cálculo así en la mano, pero yo pienso que no. O sea, me refiero a que puede ser una afirmación tal vez un poco subjetiva, pero yo digo que no estaba rebasado porque más bien lo que le faltó oportunidades es asignarle, por un lado, más recursos. Yo creo que le faltó asignarle más recursos y no en la medida en que fuera como dispendio o dinero nada más por darle dinero a los pobres, sino fortalecer más oportunidades. Hay que comparar esto a nivel internacional, programas posiblemente algunos inspirados en oportunidades, pero por ejemplo en Argentina recientemente el programa que se aplica para la pobreza infantil y jóvenes o para niños en especial, ellos aplican alrededor de un 1.5% de su Producto Interno Bruto para este programa. Son datos recientes del año 2011-2012. Y pues esto indica cómo en Argentina están dedicándole hasta 1.5% del PIB, cuando oportunidades no llegó a superar ni 0.45 del PIB, ¿no? Entonces, pero tú le hubieras apostado metiéndole más recursos para mejorar la calidad de los accesos que se daba a educación, a la salud, a la nutrición. Y la cobertura también, porque pienso es el segundo punto que quería comentar. O sea, más recursos, pero también mayor cobertura, porque al final podemos observar con los indicadores de logro que normalmente la Secretaría de Desarrollo Social se trazó y se sigue trazando, han sido indicadores de logro, tasas de logro con base en un estimado de la propia Secretaría. Sin embargo, tomando los datos de Coneval o tomando datos de la propia encuesta oficial para la medición de la pobreza, que es la ENIG, la de gastos e ingresos de los hogares, se observa que a nivel nacional había una tasa de no cobertura todavía relativamente elevada, que podría ser hasta alrededor de un 35% en la parte de oportunidades, o de pobres que no estaban cubiertos. Y si vamos a los pobres de los pobres, aquellos que no tenían bajo la regla de operación de una escuela o un centro de salud cerca y que atinadamente los atendían con el PAL, ¿no? Exacto, que eran preoportunidades, ¿no? Así es. Realmente este programa, que por cierto salió evaluado en su momento mejor que oportunidades. No porque fuera mejor pero en cuanto hacía su aplicación, sencillamente porque el PAL era un programa más pequeño, más acotado, exactamente. Oportunidades eran un gigante, ¿no? Bueno, en general, esas dos cuestiones, más recursos, pero al mismo tiempo una mejor asignación y por lo tanto, esto para responder que no estaba rebasado. Yo creo que le faltó recursos, pero hago hincapié en la medida en que ahora, por ejemplo, que se pretende hacer con Prospera, añadir más apoyo para financiamiento de proyectos productivos. Por ejemplo, se requieren más recursos. No puede ser que con la misma bolsa se quiera aplicar lo mismo. Esa es una de las grandes dudas, porque se anunció cuáles serían los nuevos componentes, pero no se anunciaron recursos presupuestales adicionales. Por ejemplo, esas bolsas ya están presionadas pues con las clientelas que actualmente tienen, ¿no? Por ejemplo, ahora personalmente tenemos un proyecto en el CIAD que tiene que ver con política fiscal y hacer simulaciones con la nueva reforma fiscal. Y tenemos ya estimaciones iniciales en las que podemos determinar que con esta reforma fiscal se pretende lograr un punto y medio del PIB adicional. Esto más que nada a través del ISR, por los tramos altos que se ampliaron. Sin embargo, no por el lado del IVA, no por el lado del IEPS, no es tanto. Bueno, pero todavía por ahí podría decirse que se pudiera hacer o etiquetarse esos recursos
pero tampoco lo han dicho, ¿no? Entonces, al menos en mi conocimiento no se ha dicho todavía, como dice Marcos, es acerca de cómo fortalecer Prospera ahora en esta etapa, ¿no? Ahora, Jesús Armando, entonces pareciera ser que todavía había oportunidades de mejorar el programa anterior, oportunidades de mejorar oportunidades antes de dar este siguiente paso, y como que se obvió y dicen, bueno, vamos a hacer lo mismo y le vamos a agregar. ¿Tú crees que es una correcta evolución de la política social? Pues en realidad es un cambio de nombre, básicamente, porque sigue siendo un programa de transferencias condicionadas, ¿no? En el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo, porque a cualquier pobre, a cualquier persona, si tú le das lo que le hace falta, es como el mismo cuerpo, ¿no? A un cuerpo, por ejemplo, cuando le hace falta una hormona que no está produciendo, si tú se la das sustitutivamente, el cuerpo claro que no la va a producir, porque ya se la estás dando, ¿no? Entonces eso es la lógica perversa, ¿no?, del programa. Y por ejemplo, una lógica muy perversa que metió en problemas a Rosario Robles por una declaración que todos recordaremos, es que efectivamente el programa tiene una contradicción muy grande con las políticas de población del gobierno, ¿no? Es decir, el programa hace que la gente quiera tener más hijos porque esto implica un mayor ingreso, por mínimo que sea. Cuando estás en una situación de extrema pobreza, estos incentivos perversos, ese pequeño incentivo hace que las gentes tengan más hijos, ¿no? Y está produciendo también cambios culturales muy importantes. Ahora, había quienes decían que había que tomar una decisión más radical. Por ejemplo, el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, pues está consagrado en la Constitución y no había que necesariamente establecerse en un programa, sino más bien convertir el incentivo del empleo a través de empleo temporal comunitario para las grandes obras como el gran mecanismo para sacar a la gente de la pobreza y tratar de regionalizarlo y adaptarlo a los diferentes grupos que tienen condiciones muy diferenciadas, ¿no? Lo que pasa es que aquí también existe un gran problema con los programas sociales, que es la forma estandarizada en que se aplican. Cuando nosotros hicimos la evaluación de oportunidades, fue uno de nuestras principales críticas, y señalando que lo que tendría que hacer el programa en ese momento era hacer una serie de regiones piloto, para hacer estudios piloto, donde se metieran programas productivos adaptados a la región y de ninguna manera estandarizados, de tal manera que se pudiera concretar una estrategia donde no solamente estuvieras dando lo que ya se estaba dando, sino que hubiera una fuente de trabajo, una fuente de empleo creada por la misma comunidad, incluso para empezar desde cero, vamos a decirlo así, ¿no? Pero esto implica pues una serie de estudios que se tienen que hacer a nivel local, que justamente es lo que no se hace, ¿no? Y recordemos aquí, como un antecedente muy importante de la política social, el caso del indigenismo del país, ¿no? Como una institución como el INI estuvo 60 años, ahora se llama CDI, y en 60 años trabajando con pueblos indígenas, no hay un solo caso, absolutamente ni uno solo, de un solo pueblo indígena que haya sido sacado de la pobreza o de un proyecto productivo en regiones indígenas que realmente pueda servir para mostrarse y para servir de ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, Jesús Armando, que debió haber sido la mejora del programa Oportunidades? ¿La regionalización, la particularización a diferentes grupos de atención? Yo insistiría, para empezar, en un principio muy básico, ¿no? Antes de llevar a cabo una estrategia que vas a generalizar y donde vas a meter todo tu presupuesto y todo tu capital político, empieza más bien con programas piloto, donde puedas realmente diseñar una estrategia, y una vez que veas que funciona, generalízala. Esa sería una sugerencia que nosotros hicimos al programa en su conjunto y que no se tomó en su momento. También nosotros hicimos la sugerencia de sacar todo el componente salud y oportunidades, porque vimos que no estaba teniendo resultados efectivos y que además estaba dividiendo a las comunidades rurales, porque las comunidades rurales ya no querían participar no solamente en salud, sino en nada que tuviera que ver con algo en beneficio de la comunidad, diciendo que como ellos no recibían oportunidades, todo el trabajo comunitario le corresponde a los otros, ¿no? Entonces, ese es un efecto muy perverso que impide trabajar la salud pública con criterio comunitario. Y además, pues, las evaluaciones que hicimos nosotros no demostraron que tuvieran mejorías en salud tampoco los beneficiarios del programa, ¿no? Entonces, por otra parte, la operación del programa a nivel de los centros de salud ocasiona un gran trastorno, ¿no? Tienes prácticamente a toda la gente del centro de salud atendiendo los mecanismos burocráticos de oportunidades, y a la gente que no tiene oportunidades, por ejemplo, que va a recibir consulta, le tienen negada una serie de apoyos o tiene que esperar, y bueno, pues en realidad el programa, junto con otras estrategias concomitantes como es el Seguro Popular y el IMSS Oportunidades,
lo que ha hecho paradójicamente es aumentar las desigualdades en salud. En vez de ser un mecanismo que tienda a minorar las desigualdades, ha creado pacientes de diferentes categorías y por lo tanto ha aumentado las inigualdades en el Entonces, pareciera ser país. que el anuncio tiene más fines políticos, de mercadotecnia política de cara al proceso 2015, que bases técnicas sólidas, evaluaciones que pudieran sugerir este replanteamiento, ¿no, Luis? Sí, de hecho, bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con ese punto. Yo agregaría también ahí que bueno, algo importante que se hizo fueron las evaluaciones. Sin embargo, no cabe duda que es un gran avance que se logró, sobre todo el sexenio pasado. Sin embargo, también pareciera que en cierta forma las evaluaciones de alguna manera tenían alguna especie de vínculo con, por ejemplo, con algunos, ¿cómo puedo decirlo?, con algunos funcionarios que habían estado, por ejemplo, ya dentro del mismo programa de oportunidades y que de repente por alguna razón cumplían con su puesto y salían y luego ahora actuaban como evaluadores. En ese sentido, sin embargo, también habían instituciones muy importantes, CIDE, Colegio de México, la Ibero, el mismo CIAD, donde estamos trabajando, el Colson, aquí comentó también el doctor. Nos tocó también ser partícipes de algunas evaluaciones, pero yo creo que en esa parte, la parte de que se logró poder certificar ciertos procesos incluso y los resultados, el mismo Coneval también, mucha transparencia y mucha eficiencia en su medición, muy sofisticada incluso en muchos casos Coneval con sus mediciones. Eso es un superavance. Sin embargo, bueno, la parte yo insisto en la parte del problema de mercado, el problema de la demanda, el problema del mismo proceso por el cambio tecnológico por un lado, los procesos productivos y también la calificación laboral. O sea, hay actualmente, podemos decir que en México los datos nos dicen que hay un exceso de oferta laboral. Hay un exceso de oferta laboral cada vez más calificada. O medianamente calificada también, ¿no? Y en ese sentido esto tiende a presionar el salario y de alguna manera el mercado no ha respondido para poderle ofrecer a los graduados de oportunidades, digamos, esas oportunidades. Ahora también llama la atención que este tema no se abrió a la discusión con muchos temas, ¿no? Hubiera sido sensato haber hecho una consulta con las organizaciones especializadas, con los investigadores, con los académicos, haber traído a diferentes especialistas. Si se quería hacer una evolución, pues qué mejor que abrir la discusión. Esto como que se obvió, ¿no? Y de pronto sale el anuncio para sorpresa de propios y extraños, ¿no? Yo no estaría de acuerdo. Yo creo que la academia ha sido consultada en varias evaluaciones de oportunidades de la propia CEDESOL. No, me refiero en este cambio de oportunidades. Bueno, pero quiero decir algo muy importante. CEDESOL ya había consultado a la academia y la academia le mintió a CEDESOL. Sí. Mis resultados, cuando menos, fueron trucados. No son los resultados que yo dije. Todo esto que yo he dicho no salió dentro de la evaluación de oportunidades del 2008, no salió. Es decir, dijeron que el programa sí estaba sirviendo para que los jóvenes tenían mejores resultados. Nuestros resultados fueron trucados y a mí me tocó ver la manipulación de cómo se dio esta evaluación. Yo no estuve de acuerdo tampoco con la metodología y les pongo ejemplos muy sencillos. Si tú vas a comparar familias que tuvieron oportunidades con familias que no tuvieron, tú tienes que ver si esas familias que estás comparando no tienen otros elementos que sean importantes. Por ejemplo, un familiar mandando divisas en Estados Unidos, un familiar en el narco, en el caso que la familia fuera ejidataria o no. Es decir, hay muchos factores. Incluso si tú tienes un miembro de la familia enfermo crónico en casa, eso significa una gran diferencia con una persona que no lo tiene. Entonces había muchos factores que había realmente que tomar en cuenta para poder evaluar el impacto. Pero a la gente que diseñó la evaluación no consideró que estos elementos fueran importantes. Las variables importantes únicamente eran: ¿tienes oportunidades? ¿No tienes oportunidades? ¿Eres indígena? ¿No eres indígena? Y todos los demás elementos no fueron considerados como base para la evaluación, ¿no? Digamos, se simuló una consulta a la academia, porque los datos que permitían un avance mucho mayor se dejaron de lado, como estos que tú consideras que podrían haber hecho una diferencia importante a la hora de evaluar. Yo diría que la propia academia ha falseado los datos. Fíjate qué grave este asunto y probablemente pues es la explicación de los resultados limitados que tiene el programa Oportunidades. Pero bueno, también tiene mucho que ver la manera en que se diseñan las metodologías, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo, si tú no haces un trabajo cualitativo previo o concomitante,
se te pasan muchas cosas importantes como las que acabo de mencionar. Entonces, si tú a la gente no le preguntas esas otras variables que son importantes, entonces el impacto no lo puedes evaluar realmente bien. Muy bien. Estamos tratando el tema de Prospera, el anuncio que se acaba de hacer de la transformación de oportunidades en este nuevo programa. Regresamos en un momento más con ustedes.